La gastritis es simplemente la inflamación de la mucosa gástrica. Los síntomas y signos son variados, ¿no? Yo creo que habría que hacer mención que la gastritis no se cura. Está con el ardor, prueba alimento, pasa gastritis, y si no pasa, úlcera o cáncer. ¿Sabías que cuando uno tiene un dolor tipo ardor en la boca del estómago, pero que pasa esa molestia con la comida, puede ser una gastritis? Pero si a pesar que uno come, el dolor persiste, ya no estamos hablando de gastritis, sino estamos hablando de una úlcera gástrica. ¿Sabías que no todo dolor en la boca del estómago significa que es una gastritis? Puede ser una úlcera gástrica o también puede ser un cáncer. ¿Y sabías que tenemos nosotros una bacteria que es bastante frecuente en la zona del estómago, que viene a ser el Helicobacter pylori? La tenemos bastante nosotros aquí en el Perú, pero que tiene tratamiento, que es lo más importante. Pero si ustedes no reciben el tratamiento adecuado de Helicobacter pylori, lo que va a pasar es que puede llegar a tener una úlcera gástrica o también tener cáncer por la bacteria. Hola, soy la doctora Milagros Quinto y este es el podcast de Cirugía 24 Horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, gastritis. Tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Johnny Morales, gastroenterólogo. Doctor, bienvenido, es un placer tenerlo aquí. Por favor, ¿podría usted contarle al público un poco acerca de su experiencia como gastroenterólogo? Buenas noches, doctora. Un gusto estar presente con usted, agradecido por la invitación. Tengo 20 años, ¿no?, de gastroenterólogo. Actualmente estoy trabajando en ESalud Hospital Mongrut, que está en San Miguel, y también trabajo en los policlínicos Nuestra Señora de Los Ángeles en el RIMAC y en el Policlínico Emanuel Peruano Japonés en Ventanilla. Eso me ha permitido estar en diferentes lugares, ¿no?, viendo las diferentes gastritis, ¿no?, en los pacientes, y tener una amplia experiencia en ese aspecto, ¿no? Claro, puede detectar las cosas que tal vez otros no pueden detectar. Eso es una ventaja en el sentido de que la población son distintas. Exacto. Entonces nos permite un bagaje más amplio, ¿no? Exacto, doctor. Doctor, el tema de hoy es un tema muy interesante, yo creo que bastante frecuente, que es la gastritis. ¿Usted nos podría decir primero qué cosa es la gastritis? La gastritis es simplemente la inflamación de la mucosa gástrica. ¿No? Hay factores, ¿no?, que permiten esta inflamación. De acuerdo también va a tener síntomas, ¿no?, que por eso es muy importante que el paciente acuda a la consulta del especialista, porque de acuerdo a lo que él nos pueda manifestar con respecto a sus síntomas, va a ser el tratamiento. Exacto. Doctor, ¿y qué diferencia viene a ser entre una gastritis y una gastropatía? ¿Hay diferencia? ¿Es igual? Indudablemente hay una gran diferencia porque, como dijimos, la gastritis es solo una inflamación. En cambio, en la gastropatía, patología, ya hay un daño, ¿no?, que puede ser leve o severo. Erosiones, úlceras, cáncer, ¿no?, podría corresponder. ¿Y cómo usted detectaría una gastritis? Si viene un paciente al consultorio, ¿qué síntomas usted le podría asociar de que tiene una gastritis o no? Una posibilidad, ¿no? Claro, y para decir que la gastritis es una de las patologías más frecuentes en gastroenterología. Llega casi hasta un 95% de todos los pacientes, de todas las consultas médicas que tenemos. Y como dice la teoría, ¿no?, que el dolor abdominal en epigastrio tipo ardor, urente, quemazón, es el gol estándar con respecto al diagnóstico, pero con la experiencia los síntomas y signos son variados, ¿no? Pero por eso es importante conversar con el paciente para ver antecedentes, hábitos, ¿no?, alimenticios, hábitos de vida, para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Es por eso la consulta médica, en lo cual nos permita, ¿no?, poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Usted, de acuerdo a su experiencia, ha visto algún grupo etario donde encuentra mayor cantidad de gastritis? Bueno,
Tenemos pues siempre pediatría, ¿no? Tenemos adultos. Yo veo generalmente adultos, ¿no? Pero ya la información que tenemos es que pacientes, niños de 0 años, de 1 mes ya tienen gastritis, ¿no? Igual que las personas ancianas también. Entonces, a cualquier edad se puede presentar, ¿no? ¿Y qué es lo que aumentaría el riesgo de tener una gastritis? Bueno, va a ser mucho de acuerdo a la edad, uno, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo últimamente con este tema de lo que es el estrés, ¿no? Las preocupaciones, el tema emotivo está marcando mucho en el diagnóstico, en la presentación de los síntomas. Eso es uno. El hecho también de comer a deshoras, ¿no? Algunos alimentos, algunas bebidas, ¿no? Y también el hecho de una bacteria, ¿no? Que también está presente. Entonces, ¿y qué alimentos son los que usted podría decirle al público que son los que consideraría que aumentan más este riesgo a tener gastritis? Correcto, ¿no? Sería básicamente todos estos productos que cuentan con preservantes, ¿no? Muy salados, los irritantes, ¿no? Mucho picante. Picantes, o esos chisitos que traen tantas cositas que, ¿no? Últimamente van saliendo, el alcohol, ¿no? El cigarro, ¿no? Los cítricos, la gaseosa, ¿no? Entonces, en realidad es variado, es bastante abundante, ¿no? El tema con respecto a quién puede producir la gastritis. Y usted también mencionó acerca de la bacteria. ¿Qué bacteria vendría a ser la más frecuente que puede provocar la gastritis? Es el Helicobacter pylori, ¿no? Que hay varios métodos de diagnóstico. Tenemos la endoscopía con biopsia, el test de aliento, test de ureasa, de heces y en sangre también. Ahora, indudablemente, cada uno de ellos va a tener sensibilidades diferentes, ¿no? El gold estándar es la biopsia. Ese se conecta. Entonces, una vez diagnosticado la bacteria, hay que darle tratamiento, porque como usted mencionó, sabía usted que, ¿no? Si está el diagnóstico, se da tratamiento. Y hay que hacer hincapié en que sí, se puede eliminar, erradicar la bacteria, ¿no? Pero también puede volver a presentar, ¿no? A pesar del tratamiento. Ahora, yo normalmente a mis pacientes les digo, ¿no? Que uno va a adquirir la bacteria cuando comemos en la calle. Porque todos trabajamos, es más, ya ni siquiera almorzamos en la casa, vamos de un lugar a otro, ¿no? Pero en realidad, como les digo, el estudio dice es por la mala higiene en la preparación de los alimentos, tanto sólidos como líquidos. Y ahí es donde se contagia uno el Helicobacter. Efectivamente, es en la higiene. Es en la higiene. Exacto, ¿no? De la preparación de los alimentos. Doctor, ¿y ha tenido algún caso de alguna gastritis pero sin síntomas? Eso justamente era el hecho, no tanto sin síntomas, porque si fuese ese caso sin síntomas, sería una gastritis controlada. O sea, yo creo que habría que hacer mención que la gastritis no se cura, solo se controla. Entonces, al paciente venir, ¿no? Doctor, porque la pregunta también es eso, ¿no? ¿Qué molestia digestiva tiene usted en estos momentos? ¿No? Algunos pueden enumerar el ardor, ¿no? El reflujo, la llenura, la pesadez, la vinagrera, ¿no? Y otros solo pueden decir distensión abdominal, gases, ¿no? Entonces es variado, ¿no? Entonces el antecedente es muy importante para poderlo catalogar como una gastritis. ¿Y qué diferencia vendría a ser entre una gastritis aguda y una gastritis crónica? La intensidad del dolor. En la aguda es un dolor intenso, insoportable, que inclusive tiene que ir a la emergencia para un tratamiento endovenoso. Mientras que el crónico lo tenemos casi todos, ¿no? Que es un dolor moderado, de leve a moderado, ¿no? Que puede pasar con la ingesta del alimento o con su tratamiento habitual, que es el omeprazol, ¿no? Que es lo más frecuente que tenemos. Doctor, y acerca de lo que es el Helicobacter pylori, que usted lo mencionó, usted mencionó un examen en sangre. ¿Qué examen en sangre es que se hace? Porque mencionó que bueno, el gold estándar es la toma de la biopsia, ¿no? Luego tenemos el test de aliento, que también nos ayuda,
¿Y en sangre qué examen se debería hacer para poder son saber? anticuerpos. Son Entonces, anticuerpos. claro, ¿no? Entonces hay M y G, ¿no? Ujú. Dependiendo. Y como le digo, también está dentro de las posibilidades diagnósticas que tenemos, ¿no? Ujú. Pero como le digo, el gol estándar es la biopsia. La biopsia. Por el hecho mismo de que toman la biopsia y va al microscopio. O sea, ahí se ve. Ahí se ve el microscopio. Exactamente. Y en el caso, ¿usted ha tenido pacientes con anemia que han tenido gastritis? Indudablemente, está bastante frecuentemente asociada porque el hecho de tener una gastritis crónica hace que a nivel de las células parietales del estómago, ¿no? haya inhibición de algunas proteínas, ¿no? como el factor intrínseco, ¿no? que este hecho hace que haya una mala absorción, ¿no? y de los nutrientes, de las vitaminas. Una de ellas es la vitamina B12, que también hay disminución, ¿no? Disminución, cuando hay gastritis. Exactamente, crónica. Crónica, efectivamente. Ahora, no en todos los pacientes se ve esto, ¿no? Ahora también entender de que la anemia tiene múltiples causas. Igual que la deficiencia de vitamina B12 tiene múltiples causas, ¿no? Entonces, pero está siempre asociado. Hay que pensarlo. Exacto, ¿no? De todas maneras, sí. Exacto. Doctor, ¿hay algún estudio por imágenes que usted considera que se podría utilizar para poder detectar la gastritis? Bueno, el único es la endoscopía. Es lo único en la endoscopia. Que con certeza nos puede decir el grado, ¿no? Leve, moderado, severo, de acuerdo a las características endoscópicas que encontremos. Exacto. Doctor, ¿y una endoscopía duele? Ese es también estaría en lo que se dice, ¿no? Pacientes vienen diciendo no, es más, no quieren ni hacerse el procedimiento porque han escuchado que duele, ¿no? Lo cual no es así. Incomoda, pero no duele. Hay formas de hacer la endoscopía básicamente con un relajante en la mayoría de los casos y también con el apoyo de la anestesiología, claro, que esto últimamente se está vendiendo a boga ahora y más. Está dando mucha confianza al paciente, ¿no? Para poder hacer ese procedimiento, pero en realidad no duele, incomoda. Incomoda. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura una endoscopía? Bueno, como todo está basado a la experiencia, ¿no? del médico, 10 minutos, ¿no? promedio a 15 máximo, pero dependiendo también de que encontremos, si hay que tomar biopsias, ¿no? hay lesiones, puede demorar un poquito más, pero en realidad 10 minutos es un promedio de una endoscopía normal, sí. Y cuando uno ingresa, ¿no? que es como una cámara, ¿no? Una manguerita. Una manguerita con una cámara para poder ver como un televisor y ver las imágenes. ¿Qué imágenes usted vería en ese televisor que se da cuenta, esa es una gastritis? Es básicamente la presencia de eritema, ¿no? La congestión de la mucosa. De acuerdo a mayor eritema, mayor congestión, nos va a dar el grado, ¿no? de leve, moderado, severo. ¿Y usted considera que es importante siempre tomar biopsias? Indudablemente también es importante porque es ahí donde básicamente va a salir el diagnóstico de gastritis. O sea, si no está ese diagnóstico de la anatomía patológica, no llega al diagnóstico final. Entonces usted siempre acostumbra a tomar biopsias con sus endoscopías. Endoscopías con biopsia. Con biopsia. Sí, ese es lo ideal. ¿Y qué otras enfermedades, doctor, se pueden parecer a la gastritis? Uno puede confundir. Claro, como también se habló al principio de que si está con el ardor, prueba alimento, pasa gastritis, y si no pasa, úlcera o cáncer, ¿no? Entonces serían las otras dos patologías frecuentes. También mencionó acerca del reflujo. Es una parte también, claro, el reflujo podría considerarse como una enfermedad propia o como parte de la gastritis, ¿no? Entonces el reflujo es básicamente que cuando uno está durmiendo se le regresa por ese alimento, ¿no? Por eso que muchos pacientes deben dormir semicentados, ¿no? Levantar la cabecera de la cama, ¿no? Y también tener el tratamiento apropiado para eso, ¿no? Doctor, y dentro de los diagnósticos diferenciales que usted dio, aparte de la úlcera, ¿no? También hablamos acerca del cáncer, ¿no? ¿Qué características debería tener esa endoscopía para hacernos pensar, esto puede ser un cáncer? Indudablemente. Hay un daño de la mucosa
se compara como el cráter del volcán, ¿no? Es ulcerado, irregular. Que sangra. Eso le iba a decir, que una característica es que al roce del instrumento sangra con facilidad y a la toma de la muestra de la biopsia es duro como una piedra. Es difícil para tomar. Incluso, sí, es como una piedra, se endurece tanto la mucosa que es difícil a veces tomar la muestra, ¿no? Entonces son características ya endoscópicas ya marcadas, ¿no? Que nos hacen saber ese tema. ¿Y qué medicamentos se utilizan para poder tratar la gastritis? Bueno, tenemos los inhibidores de bomba de protones, los antihistamínicos también tipo 2, ¿no? Son generalmente los más frecuentes, los más usados, ¿no? ¿Y lo que es la ranitidina? Ese es justamente H2, ¿no? H2. Que es también, sino que sus propiedades son diferentes, ¿no? Generalmente usamos la ranitidina en casos agudos, porque va a ser más rápido el efecto, ¿no? Pero se recomienda más el omeprazol, que tiene prevalece más, ¿no? En el sistema para controlar la acidez, ¿no? ¿Y es un tratamiento que siempre tengo que llevarlo? ¿O es un tratamiento que tiene algún tiempo de duración? A eso iba, que en primer lugar no se cura la gastritis. Y como dijimos, si hay síntomas hay que dar tratamiento. En mi caso, yo a todos los pacientes que empiezo un tratamiento les doy por 14 días, ¿no? Yo les digo, 14 días, suspende hasta cuando aparezca la molestia. Otra vez. Cuando aparezca la molestia, tiene que volver a tomar porque no se cura la gastritis. Y el tratamiento médico es parte de este control de la gastritis. Y tenemos dos tipos de pacientes, ¿no? Los que se pueden controlar con el tratamiento y los que no, porque hay pacientes, se controlaron, no tengo molestia, pero al día siguiente de dejar de tomar la medicina, tienen la molestia. Entonces hay pacientes que ya toman de por vida. Ya no pueden dejarlo porque cada vez que dejan el omeprazol, tienen comienza la molestia. Exacto. ¿Y la dieta es importante en ellos? ¿Usted les indica una dieta especial? Es fundamental, ¿no? De tener cuidado, como dijimos al principio, de los irritantes, de los preservantes, de las comidas saladas, del alcohol, ¿no? O sea, de todas maneras, el paciente las mismo... picantes. Y como todos, somos diferentes. Hay pacientes que pueden comer su ceviche lleno de limón con bastante ají y no le afecta. Exacto. Comen su gaseosita, le está doliendo. Entonces, solo debe observar qué alimento o qué bebida le ocasiona la molestia y eso debe evitarlo. Esa es mi recomendación, ¿no? Que hago con los pacientes. ¿Usted, doctor, ha visto algún caso en su experiencia que una gastritis requiera una intervención quirúrgica? Bueno, como gastritis propiamente dicha no, pues, pero las complicaciones de una gastritis, sí. Claro, ¿no? Porque eso sí está evidenciado, hay evidencias clínicas de eso, ¿no? Una úlcera, ¿no? Un cáncer, sí, se tiene que operar. Pues, ¿no? Exacto. Y a pesar que, por ejemplo, digamos, ¿no? Tenemos una úlcera gástrica sangrante, ¿no? Se ingresa a hacer una cirugía, una reparación, claro, porque también hay reparaciones endoscópicas que hacen, ¿no? Claro, o sea, hay escleroterapia, se usa el tratamiento no escleroterápico para... No todo es quirúrgico a veces. Claro, en ese caso, la primera medida es un tema endoscópico, terapéutica endoscópica, eso es lo primero. Si se puede lograr controlar, a buena hora, y ahí se empieza el tratamiento médico. Pero hay pacientes que, a pesar de eso, se controlan y vuelven a sangrar. ¿No? Se controlan y vuelven a sangrar. Entonces, en ellos ya se tiene que pensar y considerar el tratamiento quirúrgico. Cuando ya es muy recurrente. Cuando se hace repetitivo, ¿no? Es más, también hay hemorragias de origen desconocidos que en ciertas circunstancias sangran, cuando hacen la endoscopía no hay. Y eso se ha visto en algunos pacientes con hipertensión, ¿no? Cierta crisis, sangran, pasa la crisis, hacen la endoscopía, no hay nada, limpio, ¿no? Y vuelven a hacer, y así. Inclusive ellos hay que hacerle arteriografías, ¿no? Para ver los vasitos. Los vasitos, ¿no? Exactamente, que Exacto, están complicados. Correctamente. Muy bien, doctor. ¿Y qué tipo de sangrado es el característico de una úlcera?
Bueno, en ese caso tenemos primero la hematoquesia, ¿no? Que se puede vomitar sangre, o la melena, ¿no? Que es el cambio de color de las deposiciones y en la cual se pone negras. Y tiene una característica que es fuerte el olor y se pega al water, como medio gelatinoso. Como ¿no? una brea. Como una brea, no, pero se pega, o sea, Se como pega. así, ¿no? Entonces esa es la característica, porque muchos pacientes dicen, no, estoy haciendo oscuro, negro, pero a veces puede haber tomado un medicamento, ¿no? Claro, a veces cuando toman el bismutol. Correctamente, ¿no? El bismutol Muchos hace vienen negro, preocupados, sí, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy gestando, que tomo sulfato ferroso, mi defecación es negra, pero no se sangrando. Correcto, o sea, hay algunos Exacto. medicamentos, por eso que la historia Es muy importante. claro, porque el paciente viene preocupado, toma endoscopía, pero un ratito, ¿qué está pasando? No, estoy tomando esto, entonces señora, su médico le explicó, el problema es que a veces no explican. Exacto, a veces que no le explican. Entonces ya, ahora también nos valemos pues de una hemoglobina, porque hay que también, Claro. entonces para poder llegar a ese diagnóstico, ¿no? Claro. Y por ejemplo, doctor, cuando hacen los tratamientos endoscópicos de una escleroterapia, no digamos una úlcera que está sangrando, se entra por endoscopía para tratar de cauterizar o tratar de eliminar ese sangrado. Si se logra, tiene que tener algún tipo de observación el paciente posterior. Generalmente, si está en el hospital, le hacen a la semana o a los 2 días. ¿Pero se un puede ir control. de alta en ese momento? Claro, también va a depender mucho de qué tanta pérdida de sanguínea haya tenido, porque hay pacientes Claro. que llegan con 3 de hemoglobina Sí. y que tienen que hacerle transfusión sanguínea. Claro, tienen que Claro, va a reponer. depender de qué grado, ¿no? En esos pacientes no pueden irse de alta, ¿no? Vamos a ir Generalmente se observación. observa. Exactamente. ¿Y cuánto es el riesgo de sangrado? O sea, después que yo hago la escleroterapia, ¿hasta cuánto tiempo puede esperar que puede volver a sangrar? Claro, por eso a veces al día siguiente en el hospital se hace un control. Ah, ok, Claro, 24 horas. Claro, para ver cómo, ¿no? Como si sigue resumando, si hay sangrado o no, ¿no? Si no hay nada, ya ahí quedaría, ya está para alta el paciente, con su tratamiento correctamente. Ahora, el tratamiento de una úlcera es de 2 meses. Terminado los 2 meses, Mínimo. eso es lo mínimo de una úlcera. ¿Y qué recomendaciones usted le daría a un paciente con una úlcera gástrica? No, básicamente que evite, pues, porque uno de los causantes son los antiinflamatorios, los corticoides, ¿no? Entonces, al menos yo al paciente le digo que a cualquier médico donde vaya tiene que decirle que tiene gastritis y que tiene úlcera. ¿Para qué? Para que el tratamiento que le dé el colega tenga también un protector de estómago, porque si no va a volver a tener las molestias. Es muy importante. Claro, es muy importante eso también. El antecedente, ¿no? Ujú. Doctor, y siempre, o sea, nosotros hemos dicho que parte de las complicaciones de tener una bacteria que es el Helicobacter pylori puede ser también el cáncer gástrico, que es el más temido de todos. ¿Y en qué porcentaje se produce eso? ¿Siempre se produce? Claro, mire, con la experiencia, básicamente porcentajes mínimos, o sea, no es lo más frecuente. No, verdad que si diría el 5% es mucho, ¿no? Con respecto a ahora. Lo que sí, o sea, sí o sí, paciente que viene con el tema de síntomas de gastritis, sí o sí hay que hacer la endoscopía para descartar el cáncer, porque a veces los síntomas son los mismos. O sea, no varía casi nada. Entonces, la endoscopía es lo que nos va a ayudar a hacer, ¿no? El descarte. El descarte. Por eso es muy importante. Es importante tener pues, un instituto preventivo, ¿no? Del tubo digestivo. Cada vez es muy importante. Para poder, ¿no? Porque yo creo que el clave está en la prevención, ¿no? Esa es la Porque si uno hace una prevención adecuada, por ejemplo, usted tiene alguna molestia en el estómago, se hace una endoscopía, bueno, tiene usted la bacteria, pero como dice el doctor, puede recibir tratamiento, esa bacteria muere, ¿no? Cuida su alimentación, porque tiene que hacerlo, eso sí, tiene que cuidar su alimentación, y estamos previniendo muchas complicaciones. Muchas, ¿no? Estamos previniendo sangrado. No, y como le decía, ¿no? O sea, diagnosticar un cáncer temprano es curable en estos momentos. Exacto. Claro, entonces, y por eso decía, ¿no? O sea, el síntoma de una gastritis puede ser el mismo de un cáncer, por eso que la endoscopia es importantísima. Es muy importante. Doctor, ¿y usted podría decir que la gastritis tiene como etapas? Bueno, claro, porque mire, como le hablábamos, ¿no? La gastritis crónica.
Va a seguir su curso, es la historia natural, ¿no? Viene la metaplasia, viene la gastritis atrófica y el cáncer, ¿no? Con los años. Si a eso se le agrega la presencia del Helicobacter pylori, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Así es, ¿no? Muy bien. Doctor, y más o menos, si un paciente tiene un problema de gastritis, ya con una endoscopía, ¿no? Que se realizó con biopsias y todo, ¿cada cuánto debería hacer sus chequeos? Se considera cada 4 años a 5, ¿no? Si es que no hay molestias. Si es que no hay molestia. Pero si hay molestia, sí tiene que hacerse. Obviamente antes. Claro, porque, ¿no? Si hay molestia y a pesar que está tomando su medicina, a pesar que se está cuidando, la molestia persiste, se intensifica, una endoscopía de todas maneras. Claro, entonces cada 4 o 5 años nosotros deberíamos hacer otro control. Control si es que no hubiese molestia. Esto es ¿verdad o mito? Bueno, ahora estamos en nuestro bloque Mito y Verdad con el doctor Johnny Morales, gastroenterólogo, nos invitó especial el día de hoy con nuestro tema de gastritis. Bueno, doctor, comenzamos las preguntas. Doctor, ¿solo las personas mayores tienen gastritis? ¿Mito o verdad? Mito. La gastritis se presenta a cualquier edad. Exacto. Doctor, ¿la gastritis es poco común en países desarrollados? ¿Mito o verdad? Mito. Es un mito. En cualquier país, en cualquier lugar puede estar la gastritis. Exacto. Yo creo que más también se debe al estilo de vida, ¿no? De cada persona, o sea, de cada sociedad, ¿no? De cada patrón cultural. Indudablemente, también, ¿no? claro, asociado al estilo de vida y también a la parte emotiva, que cada vez está aumentando, el tema de estrés, preocupación, la misma situación económica, ¿no? Claro. Yo creo que también el COVID, que fue... No, a eso vamos a la parte emotiva. Claro. Yo como anécdota, ¿no? Por ejemplo, de los 20 pacientes que yo tenía antes del COVID, 7 tenían que ir a psiquiatría. Ahora los 20 tienen que ir a psiquiatría. No, así es, está la cosa. Claro, la parte emotiva en verdad afecta bastante. No, es todo para la gastritis. La ansiedad. Ese es para mí ahorita el tema, la parte emotiva. Doctor, ¿la gastritis siempre causa dolor intenso en el estómago? ¿Mito o verdad? Mito. Es un mito. Porque el dolor va a variar. Puede ser leve, puede ser moderado, ¿no? O sea, va a variar, ¿no? Y va a ser siempre de la misma intensidad, no. Eso depende del grado de gastritis que tenga, en la etapa. Claro, aguda, crónica. Si es crónica. Claro, en la aguda sí el dolor es intenso, que inclusive tiene que ir a la emergencia para un tratamiento endovenoso. Claro. Doctor, ¿la gastritis es una enfermedad leve y sin ningún tipo de riesgo? ¿Mito o verdad? Verdad. Porque en realidad sí, porque si hablamos solo de gastritis, sería solamente inflamación de la mucosa. Nada más. Nada más. Entonces eso no va a complicar en nada. Con el tratamiento, con los cuidados, va a controlarse. No se cura, pero sí se controla. Que sí se controla. Claro, ¿no? Es diferente cuando ya hablamos de sus complicaciones. Eso es diferente, ¿no? A la gastritis crónica, a la metaplasia, a las úlceras, ¿no? Ya es otra cosa. Claro. Doctor, ¿los alimentos picantes pueden agravar la gastritis, pero no son la causa directa? ¿Mito o verdad? Verdad. Es una verdad. Verdad. Todo irritante tiende a inflamar la mucosa, al epitelio, ¿no? Entonces sí es verdad eso. Por eso que dentro de las recomendaciones es evitar, ¿no? El exceso, el abuso de estos alimentos. Exacto. Doctor, mito o verdad, pero creo que eso sí ya lo contestó. ¿El estrés puede contribuir al desarrollo de la gastritis al aumentar la producción del ácido gástrico? Verdad. Esa es una súper verdad. Verdad y cada vez se va confirmando más. Exacto. Doctor, ¿la prueba de sangre es suficiente para diagnosticar una gastritis? No. Ese es un mito. Mito, eso no. ¿Qué prueba sería la más adecuada para poder diagnosticarla? O sea, ya hemos dicho la endoscopía. La endoscopía. Con la biopsia. Con la biopsia. Esos exámenes hacen el diagnóstico. Doctor, ¿las pruebas de Helicobacter pylori siempre son positivas en personas con gastritis?
¿Mito o verdad? Mito. Es un mito. Mito, ¿no? Va a variar, ¿no? No en todos los pacientes que tienen gastritis tienen la bacteria. O sea, ¿puedo tener la bacteria sin tener gastritis? Sí está relacionado, más bien al revés. Ok. Puedo tener gastritis sin tener la bacteria. Exactamente. Eso es lo que eso sí es lo, eso sí se puede dar. Eso sí, exactamente. Ok. Doctor, ¿mito o verdad? ¿Pueden confundirse con otras afectaciones, la gastritis, como el reflujo o la úlcera? Es verdad. Es una verdad. ¿Verdad? Porque sí, los síntomas casi son los mismos. Son similares. Son similares y el tratamiento también va a ser casi lo mismo. Doctor, ¿todas las personas con gastritis pueden experimentar vómitos? Mito. Eso es un mito. Mito, claro, porque el vómito casi no es muy frecuente en la gastritis, ¿no? Está el ardor, la vinagrera, la acidez y náuseas. Vómitos generalmente es parte, sí, pero no es lo usual, más frecuente. No es lo más frecuente. Doctor, ¿y el sangrado? ¿Se puede ver sangrado en gastritis? ¿Mito o verdad? Mito. Es un mito. En parte porque también hay gastritis erosiva. Sin ser úlcera ni cáncer, pueden a veces producir cierto sangrado. Leve, ¿no? Pero no es un sangrado que va a manchar tus heces. No es el vómito de sangre ni las deposiciones negras, ¿no? Pero sí, pero en gastritis erosiva, que es poco frecuente. Es poco frecuente. Doctor, ¿mito o verdad? ¿Los criterios de la gastritis varían según si es que son agudas, o son crónicas, o son atróficas? Es verdad. Es una verdad. Claro, porque la gastritis va a tener sus etapas, ¿no? Y va a tener sus síntomas, ¿no? Claro, nosotros conversamos bastante acerca de la aguda y la crónica, ¿no? O sea, la aguda es obviamente un dolor muy intenso. Que tiene que ir de emergencia a colocar medicación. La crónica es como que siempre has tenido el dolor, pero leve, es un poco moderado, más manejable. Soportable. Con medicación. Con tratamiento oral se puede controlar. ¿Y la atrófica, doctor? Es parte de la gastritis crónica. Es parte de la y va a ser con esta leve a moderada la intensidad del dolor. Está en ese grupo. Está en ese grupo de pacientes. Doctor, ¿la inflamación siempre es visible durante una endoscopía? ¿Mito o verdad? Verdad. Es una verdad. Porque de acuerdo a ese grado de inflamación endoscópica, damos el diagnóstico de gastritis leve, moderada o severa. Y aparte de la biopsia, que también nos lo confirma. Doctor, ¿las características endoscópicas que uno puede encontrar son más confiables para el diagnóstico de una gastritis? ¿Verdad? Sí. Correcta, porque hay gastritis, es una verdad. Claro, hay gastritis nodular, eritematosa, erosiva, y eso lo vamos a ver en la endoscopía. ¿Y qué diferencia hay entre ellas? ¿Solamente es la patología? No, es la característica endoscópica. Por ejemplo, en una gastritis erosiva hay ciertas erosiones. ¿Qué es una erosión? Como un arañadito, un arañito que se hace muy y provoca un superficial. sangrado leve. Correctamente, ¿no? Hay la gastritis nodular, que son los folículos linfoides que están en el epitelio y se notan como unos nodulitos, ¿no? La gastritis eritematosa solamente el cambio de color. Solamente el cambio de color. Doctor, ¿mito o verdad? Después de alguna cirugía, ¿no? De repente por alguna complicación, obviamente de la gastritis, por ejemplo una úlcera gástrica, ¿hay alguna restricción en la dieta? Es mito. Ajá, es un mito. Porque va a depender de qué causó, ¿no? Este tema quirúrgico, claro. Exacto. ¿No? Que los controles siempre van a darse, o sea, no exagerar en ciertos alimentos, ¿no? O sea, eso sí, cuidados debe haber siempre. O sea, no al exceso, ¿no? No al exceso. Muy bien. Doctor, acerca del tratamiento médico, ¿los antiácidos pueden aliviar los síntomas de la gastritis? ¿Verdad? Porque es parte del tratamiento. El tratamiento médico de la gastritis va a variar de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a la intensidad que el paciente nos refiera. Por eso que la consulta médica es muy importante. De acuerdo a lo que el paciente nos dice, vamos a dar el tratamiento. Hay un medicamento para cada cosa de lo que él nos dice. O sea, eso sí, y el antiácido
está dentro de los medicamentos favorables a controlar la gastritis. ¿Y usted considera, doctor, que hay algún tipo de gastritis o en casos leves, tal vez solamente con manejar los cambios alimentarios, sería suficiente para darle tratamiento? ¿Verdad? Eso es una verdad. ¿Verdad? De verdad. ¿No? Con cuidado. Es más, el mismo paciente a veces nos dice, ¿no? Cada vez que como tal cosa, me agarré. Exacto. Entonces ahí está la respuesta. Usted tiene que observar qué alimentos, qué bebidas le caen mal. Si usted controla eso, no va a haber molestia. Pero no significa que no tiene gastritis, sino que está su gastritis controlada. Controlada. Doctor, ¿la gastritis siempre progresa muy rápidamente? No, solo... ¿Verdad o mito? Mito. Eso sería un mito. Claro, porque estamos hablando de gastritis aguda, gastritis crónica. La gastritis aguda siempre es causada por un irritante, alcohol, exceso de ají, algún medicamento, como los antiinflamatorios, la aspirina, van a producir una gastritis aguda. ¿No? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Doctor, ¿la gastritis siempre evoluciona a un cáncer gástrico? ¿Mito o verdad? Verdad. Es una verdad. Porque es una gastritis que es crónica, ¿no? Conforme va avanzando, ya hemos dicho los diferentes cambios, ¿no? De su gastritis atrófica, gastritis con metaplasia y llegar a cáncer. Por eso que son los controles, ¿no? Las endoscopías cada cierto tiempo, ¿no? Para poder, ¿no? Evitar diagnosticar a tiempo el cáncer, ¿no? Doctor, ¿la gastritis leve puede causar úlceras si no se trata adecuadamente? Mito, ¿no? Porque para poder considerar una úlcera, una de las características es que el dolor es constante, permanente, intenso, acompañados a veces del vómito con sangre o de las deposiciones negras. Esos tres factores hacen que lleguemos al diagnóstico. Doctor, ahora que el cáncer ha aumentado tanto, ¿no? Y lo vemos en pacientes bastante jóvenes, ¿no? Ahora, ¿usted ha visto, o sea, en su experiencia, ha podido diagnosticar de repente un cáncer gástrico, ¿no? Que pensaron que era una gastritis y al final en pacientes jóvenes? Es verdad. Ya ha cambiado tanto todo que ya hay pacientes de 10 años, 9 años con cáncer gástrico. Es más, se dice que mientras más temprano se presente el cáncer en una persona, es más agresivo. Sí, eso es verdad. ¿No? Entonces, por eso que tiene que hacerse su endoscopía. No hay otra manera de poder hacer el diagnóstico. O por los síntomas, ¿no? Porque hay niños pequeños que se quejan de dolor abdominal. Claro, eso digamos de que la gastritis está de 0 años hasta los 100 años o todo el tiempo que uno está vivo. Entonces, por eso que, ahora, indudablemente que un niño dificulta el diagnóstico porque no puede expresarse, ¿no? Claro. Pero se hace endoscopías, inclusive colonoscopía también se hace a los niños, ¿no? Eso es correcto. Entonces eso es lo que pasa. El día de hoy en nuestro podcast hemos tenido un tema muy interesante que es la gastritis con el doctor Johnny Morales, gastroenterólogo. Hemos podido aprender que una gastritis tiene que tener un tratamiento adecuado, tiene que tener también un diagnóstico adecuado, como el doctor nos ha explicado muy bien, que tiene que ser con una endoscopía y toma de biopsias. Correcto. Y también que tenemos que tener un diagnóstico adecuado porque no todo es gastritis. Recuerden que también podemos tener úlcera gástrica y también podemos tener cáncer gástrico. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan un chequeo preventivo, ¿no? A la mínima molestia que sienten ustedes para que estén tranquilos. Y como dijo el doctor, si tenemos un cáncer que recién está empezando, podemos tener un tratamiento efectivo y erradicarlo al 100%. Bueno, doctor Johnny, en realidad ha sido un placer tenerlo acá en el podcast de Cirugía 24 Horas. Por favor, ¿en qué redes los podemos encontrar? Bueno, de todo, muchas gracias, doctora, por la invitación, muy agradecido. Y aquí en Cirugía 24 Horas Exacto. estaremos para poder apoyar a todos los pacientes. Exacto. En realidad, muchas gracias. Yo soy la doctora Milagros Quinto. Este es el podcast de Cirugía 24 Horas. Es un placer tenerlos ustedes como espectadores y lo esperamos en el siguiente episodio.